Esto podría ser posible. Me coloco bien arriba, bien hacia adentro. Shadiversity. Puedo encordar este arco de guerra de 110 libras de la misma manera en que la película reciente de Odisea muestra a Odiseo encordando su arco. De hecho, es interesante porque lo es. He puesto atención, he observado muy de cerca y creo que puedo ver la técnica que está usando y podría ser factible. Pero cuando se trata de encordar arcos, bueno, el peso en libras, que significa el peso real de apertura del arco cuando lo disparas, ¿verdad? Eso tiene un efecto significativo en qué tan fácil es encordar un arco. Y tengo dos arcos que les voy a mostrar. Este de aquí, que es más grande, que no los engañen las apariencias. Este en realidad es un arco más débil. Este es como un arco de tiro al blanco de 20 a 30 libras, bastante sencillo. Este de aquí, el arco más pequeño, es un arco de guerra de 110 libras. Es muy difícil de encordar. Yo lo he hecho y les mostraré las diferentes técnicas que uso. Y luego vamos a probar la técnica real de la película para ver si es viable o incluso posible. Hay algunos datos preliminares que me gustaría revisar antes de entrar en materia y probar esto. Lo primero es la naturaleza del arco de Odiseo. Pero incluso antes de llegar a eso, déjame decirte, si viste la reciente película de Odisea de Christopher Nolan y te gustó, estoy muy contento contigo. Me alegra que la hayas disfrutado. Yo la vi y no me gustó por varias razones. Esta es una de las películas más históricamente inexactas de época que he visto. Y uno de los elementos más inexactos de la película, ¿verdad? Hay muchos, desde la armadura hasta la representación de Troya, el barco en el que están, pero la arquería que muestran en la película es realmente atroz, atroz en muchos niveles. Incluso hay una escena donde el hijo de Odiseo está cazando y olvido el nombre del personaje que está junto a él, pero literalmente está sosteniendo el arco aquí arriba mientras lo dispara. Y me dejó perplejo. Pensé, ¿no entrenaron a los actores? Porque incluso si la persona promedio, ya sabes, no sabe mucho sobre arquería, tengo la sensación de que entenderían que se sostiene el arco en el medio, no aquí arriba. Se ve un poco diferente porque el arco no está encordado, así que tienes que imaginarlo. Pero puedo mostrarte el clip. Es como si ninguno de estos actores hubiera sido entrenado, ni tampoco han sido entrenados en la técnica correcta de tiro con arco para arcos de alta potencia. Todos lo están disparando como aficionados o como si solo hubieran disparado arcos de tiro al blanco. Voy a demostrar cómo es esto después de encordar esto. ¿Cuál es la postura y pose que realmente se necesita? Porque cuando se trata de disparar arcos de alta potencia, requiere el uso completo de la espalda y adoptas un tipo de postura muy específica. Inclinas la espalda, jalas y te inclinas hacia adelante así. De hecho, hay un par de técnicas diferentes para disparar y tensar arcos de guerra de alta potencia. Puedes sostenerlo hacia afuera e inclinarte hacia adelante así, así. Así que no hay una sola manera universal. Pero lo que es consistente entre todas estas formas de disparar arcos de alta potencia es que están usando los músculos correctos. Cada vez que vemos a alguien disparar un arco, Odiseo es un soldado, es un guerrero, famoso por disparar lo que podríamos suponer que era uno de los arcos más poderosos, porque nadie más en el mundo podía tensarlo. Y su postura es como si estuviera disparando un arco patéticamente débil. Si yo disparara este arco de la manera en que disparan los arcos en la Odisea, me desgarraría los músculos del hombro. De hecho, me lastimaría. No disparas arcos de alta potencia, de esa manera. Entonces, si disfrutaste la película, me alegra que lo hayas hecho. Tengo muchos problemas con ella, desde la trama hasta el mensaje subyacente, el tema, la modernización, el lenguaje, la precisión histórica, tantas cosas. ¿De acuerdo? Pero no intento quitarte el gusto si la disfrutaste. Me alegra que lo hayas hecho. Ahora hablemos exactamente sobre el arco de Odiseo, porque hay un par de puntos de los que hablar respecto a si Odiseo es realmente fuerte o si está usando una técnica especial o un truco. Y hay un par de, supongo, cosas que podemos inferir razonablemente por las circunstancias y el contexto de este arco. Personalmente creo que el arco de Odiseo simplemente tiene un peso de apertura muy alto. No es necesariamente mágico. Ahora, hay personas en el mundo real que son excepcionales y pueden disparar arcos de un peso de apertura altísimo. Estamos hablando, y lo más alto que ya sabes tenemos registrado, es un peso de apertura de 200 libras.
Así que es posible, pero solo muy pocas personas podrían alcanzar ese nivel de fuerza para poder disparar un arco así. Ahora, si el arco de Odiseo está en ese rango, en realidad tiene perfecto sentido que el único hombre que realmente es capaz de disparar el arco sea también el único capaz de encordarlo. Y les voy a demostrar algunas de las diferentes técnicas con arcos recurvos como este. Volviendo al arco de Odiseo, él hace una cosa extraña antes de encordarlo al final de la película. Primero que nada se sienta, lo cual es interesante. Él encuerda su arco estando sentado, y mientras está sentado, sostiene el arco aquí y lo mueve en la dirección opuesta, indicando que tal vez un arco se pone un poco rígido con los años, y que eso podría ser un truco necesario para encordar su, ya sabes, arco único y excepcional. Pero la cosa es que, de hecho, lo vemos encordar el arco antes en la película, en un flashback, y no hace eso. Lo que implica que en realidad no es un truco específico que siempre tengas que hacer para encordar este arco. Lo que aclararía o echaría por tierra la suposición de que nadie más podría encordarlo a menos que supieran ese truco específico. Recuerda, hay otras personas, como que hay cosas extrañas sobre esto. Otras personas lo habían visto encordar el arco. Y entonces deberían poder intentarlo, deberían poder copiar la técnica. Habiendo dicho eso, han pasado 20 años desde que ha estado en Ítaca. Así que tal vez ninguno de los pretendientes ahí había visto a Odiseo encordar el arco. Así que no sabían que la mejor técnica era hacerlo sentado y enganchándolo de cierta manera. Te lo mostraré, que creo, ya sabes, después de verlo. Y fue difícil, pero encontré algunos clips en línea sobre el encordado y podré compartirlos en este video para analizar y descubrir qué técnica está usando realmente. Pero incluso si no conocen su técnica, estos tipos están viviendo en una época temprana donde el arco es mucho más común. Todos deberían tener algo de experiencia en arquería o cacería. Y por eso deberían saber las técnicas adecuadas para encordar un arco como este, lo cual es algo desconcertante porque en la película, sin broma, vemos a personas intentando encordarlo así nada más, sin engancharlo bien, y dicen, no puedo hacerlo. Es como, bueno, claro que no puedes hacerlo y lo estás haciendo de una manera muy mala, pero tal vez solo estaban acostumbrados a encordar arcos muy ligeros y no tenían experiencia con arcos de guerra, así que hay esas salvedades, lo admito. Pero en general, mi opinión sobre el arco de Odiseo es que probablemente sea un arco con una potencia de apertura de entre 160 y 200 libras, lo cual sería la mayor molestia al intentar encordarlo, y puedo extrapolar porque tengo mi arco de 110 libras y... Si no tienes práctica o no estás acostumbrado, e incluso si lo has intentado un par de veces para averiguar dónde y cómo puedes aplicar la palanca, la gente normal no puede encordar este arco. Lo he visto. Se requiere técnica y se requiere fuerza para hacerlo, y para eso es esta demostración. Así que primero déjame mostrarte, supongo, un par de métodos diferentes. Ahora, uno de los métodos más fáciles, estando de pie y encordando un arco, es simplemente engancharlo en la pierna y empujarlo. Este es mucho más ligero, así que es mucho más fácil para mí demostrarlo. Ahora, curiosamente, vemos a alguien intentar esta técnica que estoy a punto de mostrarte. Y es el hijo de Odiseo cuando intenta encordar el arco frente a su madre, así que en realidad está usando una técnica correcta. Puedes encordar arcos de alta potencia, pero yo he encordado mi arco de 110 libras de esta manera. Es bastante difícil. Entonces lo que haces es simplemente pasar la pierna por el arco, engancharlo en tu pie aquí, jalar el arco hacia arriba y luego poner la cuerda. Está hecho, listo para usarse. El hijo de Odiseo está intentando encordar el arco de esta manera. Ahora, era la técnica correcta, pero la posición incorrecta. Déjame mostrarte, porque este arco es mucho más resistente, ¿de acuerdo? En realidad no puedo encordarlo. Puedo encordarlo con esta técnica, pero no en la posición en la que él lo tenía. Así que lo tenía abajo en el pie, aquí, así, y lo estaba jalando hacia arriba. Ese es uno de los problemas justo ahí, porque es más resistente y más curvado. Uno de los problemas comunes al intentar encordar un arco pesado, recurvado como este, es que se salga o ruede. Así que cuando jalo, quiere hacer eso, ¿de acuerdo? Y ese es un problema, especialmente en esta posición. Y está intentando hacerlo aquí abajo. No va a funcionar. La manera en que puedes lograrlo con esta técnica sin sentarte está bien, es similar. Pero cuando pasas la pierna por el arco, tienes que hacer un poco de palanca con la parte alta del muslo. Al menos para mí. Agáchate, haz palanca hacia arriba y luego jálalo de esta manera. Ahora, si realmente lo intentara desde esta posición,
puedo simplemente ponerlo. No es fácil. Ahora, la ventaja mecánica necesaria para jalarlo lo suficiente y acercarlo para ponerle la cuerda tiene más que ver con la postura del cuerpo que con la fuerza. No he disparado en un tiempo porque mi salud ha estado muy mal, y como resultado, mi cuerpo está más débil y tengo menos práctica. Así que en realidad me tomó varios intentos encordar el arco ahí mismo, y la última vez, por supuesto, fue la última porque fue cuando logré hacerlo, ¿verdad? Estaba mucho más débil que la primera vez que lo intenté. Pero aún así pude lograrlo, porque encontré la postura correcta para tener la ventaja mecánica adecuada. Así que, incluso cuando eres más débil, si tienes la ventaja mecánica adecuada, aún puedes lograr encordarlo, demostrando que esto no se trata necesariamente de fuerza, sino que la técnica juega un papel muy importante. Muy bien, ahora hablemos en serio. Tsuba contra guardas de anillo. Hemos hablado sobre el Tsuba contra las guardas cruzadas, pero hablemos de un contraste más directo o comparable. Y de eso se trata el video exclusivo de esta semana. Y si quieres acceso a la prueba, la discusión, todo eso está disponible por solo $1 al mes a través de Patreon, suscripción o membresías del canal. Y también obtienes este video exclusivo, así como años de contenido acumulado, material exclusivo, discusiones muy divertidas, contenido clásico de Shadiversity, lo tienes todo. Y gracias a todos los que nos están apoyando. Ahora, regresemos al video. Ahora que este arco está encordado, voy a demostrar rápidamente la técnica de postura necesaria para tensar arcos de guerra pesados. Y si solo intento usar mi hombro, no me voy a esforzar demasiado porque no quiero lastimarme. Pero si disparara así, es más o menos hasta donde me atrevo a forzarme con un arco tan potente como este. Pero si te colocas en la posición correcta, inclinas los hombros y te inclinas hacia adelante. Puedes tensarlo completamente, pero ves que hagan eso en la Odisea, solo están como do, muy tranquilos. No muestra impacto ni esfuerzo en absoluto, y si siquiera sabes lo que estás buscando, arruina tu inmersión. Pero incluso si no sabes lo que estás buscando, ¿verdad? Imagina ver a Odiseo, ya sabes, cuando está disparando el arco a través de las hachas y se inclina y jala bien la cuerda. Hasta el punto en que realmente le mete todo el cuerpo, simplemente se ve mejor, ¿de acuerdo? Así que después de todo el esfuerzo, pasé a encordarlo de la manera normal. Vamos a ver si el método de Odiseo realmente es viable. Así que para descordarlo, pasando por la pierna, haces palanca, lo jalas hacia abajo y listo. Así que tengo mi arco más ligero solo para, supongo, probar la técnica, pero aún así podría no funcionar con un arco más pesado. Pero viendo los videos que encontré, en la segunda vez que encuerda, cuando él, ya sabes, regresa a Ítaca, se sienta. Este es un método de encordado sentado específicamente, lo cual tiene sentido porque cuando jala el arco ya queda listo para ponerle la cuerda. Está más o menos a la altura de la cabeza, sentado, exactamente igual. Y realmente la única manera en que él habría podido hacer eso y terminar en la misma postura que tenía es esa. Debió haber pasado su pierna por aquí y tenía el arco enganchado en su pie aquí. Y luego puedes asegurarte de que la cuerda permanezca puesta. Y luego desde esta posición él la jala hacia atrás y se ve la posición en la que estamos, ¿verdad? Como se muestra en la película. Terminando. Básicamente donde él encuerda el arco, esa es la técnica de encordado sentado que debe estar usando. Y como acabo de mostrar, es absolutamente posible con un arco de menor libraje, pero la pregunta ¿es posible con un arco de alto libraje? Ahora, si tienes suficiente fuerza, honestamente yo diría que sí, esto sería posible. Soy lo suficientemente fuerte como para encordar este arco, así que si no puedo encordar este arco con este método, no es que sea completamente inflexible, pero es una técnica más difícil de hacer que otras técnicas. Lo cual sería interesante en relación con lo otro, porque sí creo que los otros, ya sabes, los hombres que estaban en la habitación habrían sido arqueros. Ellos habrían conocido técnicas efectivas para encordar un arco. Y si esta técnica que Odiseo hace es en realidad más difícil que, digamos, la técnica de pie que demostré, no justifica que él sea el único que pueda encordarlo. A menos que él sea como más del doble de fuerte que todos los demás en la habitación. Pero el problema es que a Odiseo, en el resto de la película, no se le muestra como alguien excepcionalmente más fuerte que los demás.
Él es un héroe de guerra, es inteligente, pero no necesariamente más fuerte. Así que si esta técnica es excepcionalmente mejor, bueno, entonces eso podría justificarlo. Pero ya veremos. Y entonces, enganchando la cuerda en el pie aquí, jalando, ya sabes, me estoy acercando, como que esto podría ser posible. Llego muy alto, realmente entro. Correcto. Muy bien, de acuerdo. Eso me resultó más fácil que la técnica de pie, lo que significa la técnica que Odiseo está usando en la Odisea. Es en realidad una mejor técnica para encordar que la que normalmente uso, lo cual es lo realmente gracioso de esto, ¿verdad? Si yo estuviera tratando de encordar el arco de Odiseo, habría intentado usar el método con el que estoy más familiarizado y cómodo. El método de pie, que era más difícil y probablemente no habría podido hacerlo. Mientras que el método de Odiseo, sentado, en realidad es un método superior, mejor y más fácil para encordar un arco de gran potencia que el método que normalmente uso. Bueno, ahí lo tienes. Todo lo demás en la película sobre la arquería apesta, pero esto está sorprendentemente validado. Me pregunto si esa es la única en la que consiguieron a alguien realmente experimentado para entrenar a Matt Dynan o algo así. Lo que encontré interesante sobre esta técnica, ¿sabes?, es que no solo aprovechas la palanca que te dan el muslo y el pie, pero como está apoyado en el suelo, usualmente los arcos así se doblan por el ángulo. Así que déjame quitar este, de hecho puedo, vaya, no es fácil, aún así, como si yo fuera... Caray, normalmente cuando empujas hacia abajo los arcos, ¿verdad? Como está tan curvado, empujas en la dirección opuesta. Pero una vez que lo curvas lo suficiente y está apoyado en el suelo, entonces puedes jalarlo hacia abajo y encordarlo. Tanto así, y creo que incluso podría hacerlo de nuevo, así que al colocarlo, mira, ahora puedo empujarlo hacia abajo. Vaya, es difícil, todavía es difícil. Quizá me estoy volviendo arrogante, pero lo hice mucho más fácil la primera vez. Y es porque cuando llegas a esta posición, realmente puedes hacerlo. ¿Se salió? No, lo tengo. Así que cuando llegas a esa posición, realmente puedes apoyarlo y empujar hacia abajo usando el efecto de palanca del muslo. Al mismo tiempo, funciona. Me gusta que me sorprendan. Estaba viendo esto y, honestamente, pensaba que no iba a funcionar bien. Es solo Hollywood haciendo lo suyo. Pero bueno, le di todas las oportunidades. Descubrí cuál era, ya sabes, la postura y el punto de apoyo más probables y demostré que no. Eso en realidad sí funciona, y de hecho es un poco más fácil que la forma en que normalmente lo hago. Sí, eso es, supongo, un punto para la Odisea. Incluso con mis otras quejas sobre la película, puedo reconocer que la técnica de encordar el arco es realmente legítima. Ahí está. Estoy un poco sorprendido y contento por eso. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por vernos. Espero verlos de nuevo. Y si se lo preguntan, este arco aquí es en realidad un arco medieval. No es asiático, ¿de acuerdo? Es europeo, de hecho. Hay un poco más de similitud con los arcos de estilo griego antiguo y los arcos asiáticos mongoles. Así que si quieren saber más sobre este arco, tengo un video dedicado justo ahí para que lo revisen. Espero verlos ahí. Hasta entonces. Adiós.